Leemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículos 18 hasta el 24. Y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José, hijo de David», le dijo el ángel, «no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. «Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros». Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvieron relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. José y María estaban comprometidos según la tradición judía. En esa tradición, por un año, aunque no convivían, los novios se consideraban como legalmente casados y totalmente comprometidos el uno con el otro, pero no había relaciones sexuales. Entonces, cuando sucede que en el transcurso de este año María resulta embarazada, José obviamente se preocupa bastante. De hecho, José tenía la posibilidad de recurrir a la ley de Moisés. Según esa ley, María, por haber sido infiel y por haber quedado embarazada fuera del matrimonio, merecía la muerte y sería muerta a pedradas. Aunque eso no siempre se cumplía, porque a los romanos no les gustaba y no permitían la justicia propia de los judíos. De toda forma, aun si eso no pasaba, ella iba a estar en un estado de vergüenza, de estigma social, que le haría imposible conseguir un esposo decente y tener una vida normal. Igual bien sabemos lo que pasa en muchas sociedades, y todavía hace poquito aquí en Colombia, lo que le pasa a los niños nacidos fuera del matrimonio. José, como era un buen hombre y quería realmente a María, no quiso hacer un escándalo. Pero obviamente él consideró romper el compromiso. Entonces Dios interviene por medio de un ángel, de un enviado, de un mensajero. Y Dios asume la paternidad del niño, un niño que fue concebido por el poder de Dios mediante el Espíritu Santo. Dios anuncia a José la obra maravillosa que va a hacer en la humanidad por medio de este niño. En este punto tenemos que abrir una paréntesis porque nos encontramos con una profecía de doble cumplimiento y yo quiero que entendamos de qué se trata eso. La profecía mencionada en el versículo 23 se encuentra originalmente en Isaías capítulo 7 versículo 14 y así dice: «El Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros». Esta profecía tuvo un primer cumplimiento en los tiempos de Isaías. En la familia real nació un niño, teniendo en cuenta que la palabra virgen en hebreo se puede traducir al español como virgen, pero también como muchacha o como recién casada. Entonces hubo un primer cumplimiento de la profecía del tiempo de Isaías, pero no fue el cumplimiento principal, porque el cumplimiento principal tiene lugar en Jesús. Recordemos que Jesús es el centro de la Escritura, es el centro, por lo tanto, de la profecía, y todas las cosas
anunciadas en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. De hecho, muchísimas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Se han contado hasta 300 profecías relativas al nacimiento, a la vida y a la muerte de Jesucristo. Ok, cerrando nuestro paréntesis, volvemos a José. José obedeció y por lo tanto entró en el plan de Dios, y él tuvo el gran privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús. Pero bueno, eso tuvo un costo. Yo me imagino a José comprometiéndose con María, pensando: voy a tener una vida tranquila como una muchacha hermosa, linda, voy a tener hijos, voy a tener una vida feliz. Pero no pasó así. Toda la vida de ellos dos fue trastornada por la misma obediencia. Además, José se quedó toda la vida con esa fama de ser el hombre engañado. ¿Saben cómo miran a un hombre que ha sido engañado por su esposa? El costo también fue alto para María. Es una mujer que supuestamente a los ojos de la gente, a los ojos de los que la rodeaban, parecía ser una mujer infiel, una mujer adúltera, y eso nunca se lo perdonaron del todo. Además, el costo para Jesús también fue alto. Fue considerado como un niño ilegítimo, algunos diciendo que su mamá había adulterado con un soldado romano, y esa fama le persiguió hasta la actualidad. En realidad, gente dice: Jesús fue un niño ilegítimo. Así que vemos que Jesús, aunque nunca pecó, sí cargó con el peso del pecado, cargó con las consecuencias de pecados que ni siquiera se habían cometido. Eso nos enseña de que la vida no siempre es fácil. Eso nos enseña de que la gente buena a veces sufre consecuencias de cosas malas. Eso significa que ser fiel no te va a proteger de tener dificultades y de ser acusado equivocadamente. Eso significa que seguir a Dios, que obedecer a Dios, tiene un costo. Es el costo de la fidelidad, es el costo de la obediencia. Es maravilloso cuando Dios nos implica en sus planes, pero significará también dificultades y dolor, y eso no lo vamos a poder evitar.